Buen día, mi nombre es Raúl Canchola, yo soy el gerente técnico para SolidWorks en México y el día de hoy les voy a hablar sobre las herramientas que tiene SolidWorks para comunicación técnica. ¿A qué me refiero con comunicación técnica? Me refiero a aquellos documentos que un ingeniero o un diseñador normalmente tiene que generar como apoyo a sus diseños. El día de hoy vamos a hablar de 3 documentos en concreto. Vamos a hablar de manuales, guías e instructivos que pueden ir enfocados ya sea a nuestro cliente final, alguna área intermedia, tal vez para generar un instructivo de ensamblaje o una guía de proceso. También vamos a hablar sobre un documento al que estamos muy acostumbrados, que son los planos de manufactura. ¿Okay? Es el documento que normalmente contiene toda la información necesaria para producir nuestro producto. Y finalmente vamos a hablar sobre los renders, que a veces tenemos que generar ya sea para nuestra página de internet, para algún catálogo, para hacerle alguna presentación a un cliente o algún prospecto. En esta presentación les voy a dar algunos tips, algunas recomendaciones y mejores prácticas referentes a la creación de este tipo de documentos. Ok, vamos con el primer tipo de documentos que son los manuales, guías, etc. Para este tipo de documentos, SolidWorks desarrolló una herramienta llamada SolidWorks Composer. Composer es de entrada una solución standalone. ¿Okay? Eso significa que no va instalada dentro de SolidWorks. ¿Okay? Es una instalación independiente. Y esto con el objetivo de que pueda ser aprovechada no solo por los diseñadores, sino sobre todo por cualquier tercero dentro de nuestro equipo que nos pueda apoyar con la tarea de la generación de este tipo de documentos. Composer utiliza los archivos nativos de CAD. ¿De cuál CAD? No solamente de SolidWorks, del que sea. ¿Okay? Es multicad. Y es completamente asociativo con ese archivo CAD. Eso significa que si el diseñador o ingeniero que desarrolló el producto hace algún cambio, todo el contenido que yo genere en Composer va a estar asociado a esos cambios. ¿Okay? Se va a actualizar. Y por supuesto es una herramienta enfocada a la creación de este tipo de documentos, en donde normalmente utilizamos una serie de snapshots o capturas de pantalla del modelo tridimensional o de algunas partes o secciones del modelo para ir ilustrando algún proceso, alguna guía, etc. Entonces vamos a ver cómo generar este tipo de documentos en Composer basándonos en 3 características básicas que todo manual debe de tener. Lo primero es que debe ser muy claro. Las imágenes deben de ser claras, explicativas, ¿okay? Debe de ser muy fácil de entender y que requiera la menor cantidad de texto. ¿Okay? Otra cosa que debemos de considerar es que tenemos que irnos paso a paso. No hay que saltarnos nunca un paso por más obvio que pudiera ser para nosotros. Recuerden, cuando hagamos un manual tiene que ser entendible hasta por un niño. Y finalmente, debemos de utilizar de cierta simbología de apoyo que nos ayude a expresarle a aquel que va a consumir nuestro documento alguna acción. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo hacer esto dentro de Composer. Y bueno, ya estamos aquí en SolidWorks Composer. Les voy a platicar un poco sobre la interfaz antes de comenzar a generar nuestros snapshots para el manual. Lo primero que están viendo es que estamos dentro de la modalidad de renderizado. Y hablamos que una de las características principales que debe tener un manual es la claridad, sobre todo las imágenes. En este caso estamos utilizando el modo default de renderizado. ¿Okay? Pero aquí podemos notar algunas cosas. ¿Okay? De entrada, si este manual yo lo voy a imprimir, y aparte lo voy a imprimir solo a blanco y negro, pues tenemos un pequeño problema, ¿no? Pueden notar en la imagen que no se alcanzan a distinguir muy bien los componentes, sobre todo todos los que están en negro, como que se pierden, se fusionan en uno solo. Y eso como que impide darle igual al usuario un poco de claridad, sobre todo de la profundidad y de algunas de las cavidades o de la diferenciación entre uno y otros componentes. Entonces, en vez de usar el modo de renderizado normal, yo les sugeriría que utilizaran el siguiente. Vamos a utilizar el de Shaded Illustration with Color, que de entrada toma todos los bordes directo desde el CAD para hacer una buena diferenciación y juega un poquito con los contrastes
como a escalas de grises, dependiendo del color en el que fueron hechos. Si yo me pusiera a hacer todo esto en escala gris manualmente, pues tendría que irme componente por componente y jugar con la intensidad, de tal forma que no se perdieran una vez que los impriman. Pero si utilizo esta modalidad, pues prácticamente en automático tengo ya una ilustración mucho más clara. Entonces vamos a usar esta. Vamos a generar el primer snapshot, que va a ser como para la página de inicio de nuestro manual. Para esa igual podríamos utilizar el render o podríamos utilizar esta ilustración técnica. Nos vamos a quedar con esta. Y vamos a quitar de aquí pues todo lo que tal vez no le va a servir al usuario para llevar a cabo la acción. Y la acción que vamos a expresar en esta parte del manual va a ser pues la de cargar la cápsula y pues hacer un poco de café, ¿no? Entonces vamos a quitar todo lo que no necesitamos de momento, ¿no? Entonces por aquí ya había quitado yo lo que era la taza que teníamos ya previamente en esta zona. Vamos a quitar también las capsulitas estas que nos van a estorbar para esto. Y listo, ¿no? Aquí en el navegador de ensamble de Composer, pues tenemos una réplica del árbol de ensamblaje de SolidWorks. Entonces tenemos todos los componentes que fueron generados ahí, se respetan todas las nomenclaturas. Ahí la sugerencia es que, bueno, en SolidWorks utilicen nombres descriptivos de los componentes, más allá que solo un número de parte, porque si solo utilizo números de parte, pues voy a tener que ir haciendo scroll hasta encontrar pues qué número corresponde a qué componente, ¿no? O tendría que hacer la selección pues directamente en el display. Entonces si utilizamos nomenclatura descriptiva, pues es más fácil. Lo que quiero hacer ahora pues es el primer paso, ¿no? El primer snapshot. Y eso es muy simple. Lo único que hago es aquí dar clic, crear vista, y ya tengo creada mi primer vista. Y eso pues ya después lo vamos a ver. Lo puedo publicar en distintos formatos de imágenes para pegarlo en un PDF, para pegarlo en un archivo de Word, etc. Lo siguiente que vamos a hacer es el primer paso, que es levantar esta palanca para poder abrir justamente el compartimento donde entraría el cartucho de café. Y para esto vamos a duplicar simplemente nuestra vista. La podemos clonar, pegar, copiar, etc., ¿no? Entonces vamos a hacer un copy y un paste. ¿Okay? Y de nuevo, la recomendación es que cada snapshot que van generando también le pongan un nombre descriptivo. Por ejemplo, aquí le vamos a poner portada. ¿Okay? Y en este segundo, pues vamos a ver la primera acción, que es la de apertura. ¿Okay? Y así nos vamos a ir. Lo siguiente que quiero hacer pues es justamente manipular la geometría pues de tal forma que vaya yo expresando lo que tiene que hacer el usuario para llevar a cabo la acción. Si esto lo hiciera, y normalmente la mayoría de las personas que no utilizan Composer sino que utilizan directamente SolidWorks, si esto yo lo hiciera en SolidWorks, pues me tendría que preocupar mucho por cómo están las relaciones de ensamblaje de cada uno de estos componentes. Acá en Composer se pierden esas relaciones, entonces yo puedo libremente modificar la posición de cada uno de los componentes dentro de mi ensamble. Entonces vamos a modificar la posición de esta. Lo que vamos a hacer es seleccionarla y ya sea que le dé clic derecho o me vaya directamente al tab de transformación, aquí hay una opción que se llama rotar, lo puedo hacer directamente aquí o un clic derecho y nos vamos al icono de rotar. Y justamente se me pone un sistema de coordenadas de referencia, pero ese sistema de coordenadas se va a poner en el centro del volumen, o el centro de masas más bien, de mi componente seleccionado. Pero ese no va a coincidir con el centro de rotación que yo estoy buscando. Entonces, para modificar el posicionamiento de este centro de coordenadas de referencia, vamos a utilizar la tecla Alt y vamos a seleccionar otra referencia. En este caso vamos a seleccionar pues alguna sección circular como esta. ¿Okay? Y justamente la ponemos ya en el centro de rotación que estamos buscando. La vamos a girar a 90 grados, que es justamente lo que estamos buscando para poder operar esta primera acción. Una vez que la tenemos, entonces yo también sé que una vez que accione este mecanismo, automáticamente pues sale pues como el dispensador. Entonces vamos a hacer la traslación y vamos a moverle a este también. Entonces
vamos a seleccionar este componente y podemos hacer selección múltiple utilizando control. Y ahora en vez de rotar vamos a hacer una traslación y aquí en realidad no importa dónde estaba colocado porque va a ser una traslación simplemente en esta ubicación y la vamos a sacar. ¿Okay? Entonces la vamos a poner de tal forma que quede el espacio justo para insertar nuestra cápsula. Ya que tengo hecho esto, pues entonces creo yo que lo que sí me falta es ponerle un símbolo que indique cómo debe de ser la acción, ¿no? Igual, como les decía hace rato, no hay que obviar nada, ¿okay? Entonces, capaz que alguien entiende que esta etapa pues, la tiene que, no sé, como que trasladar o jalar, y lo único que queremos en realidad es que rote. Entonces vamos a utilizar un símbolo que nos ayude a expresar de mejor forma la rotación. Y para esto, en el tab de autoría, tenemos distintos símbolos que nos pueden ayudar. Podemos hacer desde flechas, circulares, lineales, etcétera, líneas, podemos hacer círculos como para resaltar alguna zona, etcétera. Lo que quiero hacer ahora es insertar una flecha circular. Ok, para hacer nuestra flecha circular lo que vamos a hacer es seleccionar Circular Arrow. Acá tenemos nuestro símbolo, lo podemos poner en donde queramos, ya después lo ubicamos justamente donde lo necesitemos. Lo primero que vamos a hacer es controlar el tamaño que queremos para nuestra flecha y ahorita lo que vamos a hacer es modificar la orientación de la misma. Entonces, aquí de entrada lo que podemos ver es que está mal orientada el sentido de rotación. Entonces dentro de las propiedades de nuestro símbolo, en el caso de las flechas, vamos a encontrar una que nos ayuda a controlar el sentido de giro, la dirección de la punta. Aquí lo que vamos a hacer es en Extremity, en vez de darle Start, le vamos a poner End. Y ahí ya invertimos la ubicación del puntero. Vamos a seleccionarla y vamos a modificar. Estos puntos rojos son puntos de control tanto del inicio como del fin de la flecha, y después pueden ver que tenemos unos puntos amarillos. Esos puntos amarillos controlan como las dimensiones generales, como si quiero que la punta sea más puntiaguda, por ejemplo, lo puedo hacer. Entonces con el punto rojo vamos a modificar aquí y acá. ¿Okay? Siento que está todavía un poquito pequeña, entonces vamos a jugar un poquito con la dimensión. Entonces vamos a aumentarla. Ahí está, ya tal vez un poquito mejor. Y lo que nos queda por hacer es justamente ubicarla. Y la vamos a ubicar tomando como referencia cualquier geometría circular que coincida con el eje de rotación de nuestro componente. Entonces en este caso, pues ahí veo que tengo muchas opciones. Vamos a utilizar este perno, ¿okay? como guía, y simplemente vamos a darle un poquito más de profundidad en un momento. Entonces nuevamente selecciono ahí mi punto rojo para modificar exactamente el alcance, porque por ahí se nos movió un poco. Y ya que tengo hecho esto, lo que quiero es trasladarla más para acá. ¿Okay? Y entonces lo único que nos falta por hacer es como ajustarla de tal forma que sea muy muy clara y hacerla un poquito más grande, ¿no? Listo. ¿Qué otras cosas puedo controlar sobre estos símbolos? Puedo controlar, por ejemplo, el color. En este caso la vamos a dejar así en rojo, pero aquí pueden ver la tableta de colores, la paleta de colores. Puedo controlar si es o no transparente, que eso normalmente lo vamos a cambiar o vamos a jugar mucho con él. Entonces lo podemos cambiar aquí con el dato de opacidad. Entonces, si lo queremos hacer un poco más translúcido, lo podemos hacer fácilmente, o si lo queremos hacer completamente sólido o casi sólido, lo podemos hacer también. En este caso vamos a dejar así brillante. ¿Okay? Y con eso ya tenemos el snapshot para nuestra primera acción dentro del manual.
simplemente basta aquí con actualizarlo, y una vez que hayamos actualizado este snapshot, ¿ok?, pues lo generamos. Este de acá lo pude haber actualizado si simplemente daba aquí clic derecho en Update View o simplemente crear una nueva vista. Entonces vamos a hacer la forma de actualización. Entonces vamos a darle aquí Delete y simplemente en esta que ya habíamos creado vamos a actualizarla y listo, ¿no? Ya está con todos los cambios que le había hecho. Y con esto ya tenemos nuestro segundo snapshot. Ok, para el siguiente snapshot lo que vamos a hacer es prender una de las cápsulas que habíamos escondido hace rato. Quiero que resalte, ¿ok?, porque todo se ve medio gris. Entonces vamos a cambiarle un poquito los colores y vamos a cambiar el ancho de las líneas de los bordes. Pues aquí le vamos a poner el borde a 5 y vamos a cambiarle el color a un rojizo. De esa forma ya contrasta mejor, ¿no?, y resalta con el resto del componente o del resto del aparato. Para colocarlo en la posición deseada, en este caso me sirve bastante utilizar lo que es el free drag o el arrastre libre. Vamos a poner por aquí, ¿ok?, y vamos a hacer uso de una flecha para indicar hacia dónde tenemos que insertar esta cápsula, ¿no? Entonces vamos a hacer una flecha y vamos a crearla por aquí más o menos de este tamaño. Ahorita la podemos cambiar y listo. Nos la vamos a traer cerca del componente, nada más ahí con cuidado de no seleccionar uno de los puntos rojos o amarillos que sirven para controlar la forma de la flecha. Y con eso parece que ya hay suficiente claridad en este snapshot. Entonces nos regresamos aquí a las vistas y simplemente tomamos esta vista de inserción de cápsula y la actualizamos, ¿okay? Y con eso ya tenemos nuestro tercer paso. Finalmente, lo que queremos hacer es generar pues el paso del cierre, y para ese paso podemos simplemente tomar esta, nuevamente copiar y pegar. Si le damos doble clic, hacemos que esta sea la nueva vista activa, y sobre esta vista pues simplemente ya nos vamos a deshacer de la flecha y esta cápsula pues simplemente la vamos a esconder. Y ahora lo que queremos hacer pues es lo inverso a lo que hicimos en el primer paso. Queremos cerrar el lid y comprimir justamente el dispensador. Y nuevamente vamos a hacer uso de nuestras herramientas de traslación. Vamos a empezar con el dispensador justamente. Lo selecciono juntos para que se mantenga la relación de distancias entre ellos, que es lo más conveniente. Nos venimos para acá, la cerramos y finalmente cerramos nuestra tapa. Ahí pues nosotros podemos decidir si queremos nuevamente ponerle una flecha o simplemente regresarla a su posición original. En mi caso simplemente la voy a regresar a la posición original. Entonces vamos a cambiar hacia el modo de rotación. Por ahí ya parece estar en el centro que habíamos dejado previamente definido. Creo que no. Entonces vamos a regresarnos, deshacemos simplemente con control Z y vamos a seleccionar pues un nuevo punto de rotación. Nuevamente lo vamos a hacer con la tecla de Alt, seleccionamos algún borde rojo, algún borde circular que ahí se resalta en rojo y reubicamos. Y con esto ya tenemos el snapshot para nuestro último paso en el instructivo de cargar los cartuchos. Tomamos nuestra vista, le damos a actualizar y listo. Bueno, ya vimos cómo generar dentro de Composer las capturas de pantalla necesarias para crear nuestro manual. Todo de manera muy fácil. Como pueden ver, es una herramienta que no está enfocada para los diseñadores o ingenieros. Esta la puede usar cualquier persona.
Y eso tiene un valor muy especial para nuestro equipo de trabajo porque significa que podemos descargar esta actividad hacia tal vez un becario alguien, o alguna otra área que nos pueda apoyar para la generación del contenido. Eso le permite a los ingenieros y diseñadores pues, tener más tiempo para innovar y para diseñar. Y al ser esto completamente asociativo con el CAD, pues eso significa que el área que está desarrollando los manuales puede prácticamente trabajar en paralelo con el área de diseño o de ingeniería. Con que tenga un cierto avance el prototipo inicial, podemos empezar con documentos como estos. Ahora vamos a hablar del otro tipo de documentos que normalmente tenemos que generar, que son los planos de manufactura. Y acá el problema con los planos de manufactura es uno muy simple, pero muy grande también, que es el tiempo. En promedio, normalmente un ingeniero pasa unas 21 horas de toda su semana desarrollando planos de taller. Entonces eso significa que la mayoría de los diseñadores pues, pasan más tiempo documentando que en realidad desarrollando o innovando. Eso es un gran problema, por supuesto. Y aparte, para colmo, hemos encontrado que la mayoría de estos documentos que se generan para manufactura muchas veces no coinciden fielmente con el modelo tridimensional que generó el área de ingeniería. O llegan a haber ciertas discrepancias, ¿no? Por versiones, por cambios, etc. Entonces pasas la mitad del tiempo haciendo documentos para que muchos de ellos ni siquiera lleguen como deberían a las áreas de manufactura. Y si a eso le sumas que luego tienes que interpretarlos porque mucha gente en el piso de manufactura pues encuentra difícil pues entender estos planos rebuscados con tantas dimensiones y anotaciones, pues le vamos agregando tiempo a nuestro ciclo de desarrollo. Para esto entonces SolidWorks desarrolló una tecnología hace un par de años llamada MBD o Model Based Definition, que les permite a los diseñadores generar la información de manufactura directo en un archivo 3D y en un archivo digital. ¿Okay? Contrario al tener que estar trabajando con el archivo 3D, luego generar vistas bidimensionales, acotaciones y un montón de líneas de apoyo, pues aquí tomamos como base el modelo 3D para generar un consumible también en 3D y digital. Esta diferencia de lo que es Composer sí viene embedido en SolidWorks, se instala junto con él, es la misma interfaz y te ayuda a generar de manera mucho más rápida y sobre todo mucho más clara que un plano de taller toda la información necesaria para manufacturar el producto. Entonces déjenme les muestro rápidamente cómo es que funciona SolidWorks MBD. Aquí estamos ya en SolidWorks MBD. Como pueden ver, está completamente embedido dentro de la interfaz de desarrollo de SolidWorks. Lo que pueden ver aquí es cómo tengo ya predefinidas ciertas vistas y eso es básicamente lo único que tienen que hacer ustedes cuando están creando un archivo en MBD. Obviamente está basado directamente en el modelo de CAD que aquí hice y lo único que hice fue, como no quiero tener la pantalla llena con todas las dimensiones, como lo ven más o menos en esta vista, lo que hice fue crear atajos hacia ciertas vistas especiales, más o menos como lo haríamos en un plano de taller convencional 2D. Y a cada una de estas vistas, por ejemplo a mi vista frontal, solo le asigné las dimensiones que se generaron en la vista frontal. Y de la misma forma con la vista derecha, la vista izquierda, yo digo qué dimensión va en cada uno de mis viewports, ¿ok? O mis vistas. ¿De dónde vienen esas dimensiones? Utilizamos la tecnología de Auto Dimension Scheme, ¿okay? OptimExpert. Lo único que tenemos que hacer para generar todas las dimensiones dentro de mi modelo 3D es definir el tipo de parte, el tipo de tolerancias que vamos a estar utilizando, si los patrones van a ser polares o lineales y definir unos planos de referencia, ¿okay? Eso es todo lo que vamos a hacer. Le podemos decir que reconozca todas las operaciones dentro de mi modelo o decirle solamente que, por ejemplo, reconozca algunos bosses, redondeos, cilindros, etc. Y una vez que corro esto, se generan todas las dimensiones necesarias para la manufactura de este componente. Ya lo único que tiene que hacer el usuario es dividirlas en distintas vistas únicamente con el objetivo de no tener una sola vista
llena de anotaciones que sea igual de ilegible que un plano de taller. Lo que queremos hacer es entregar un modelo que sea legible, súper fácil de entender. ¿Okay? Una vez que lo tengo definido, entonces tengo dos formatos disponibles para publicar esta información. Los dos formatos, por cierto, son gratuitos. eDrawings, que seguro la mayoría de ustedes ya conoce. Tú puedes bajar eDrawings de nuestra página de internet y es completamente gratuito y es un formato de visualización tridimensional ligero que además lee todas las anotaciones que uno decida mandarle al archivo final. Y el otro formato es PDF 3D. ¿Okay? Entonces, también puedes mandar a un archivo de extensión PDF con un viewport de visualización tridimensional que el usuario simplemente pueda rotar, cortar, hacerle zoom, etc. Y este año introducimos un nuevo formato que es el STEP 232. Son los formatos libres de STEP, como ustedes lo conocen, pero con todos los datos, todas las PMIs o los datos de manufactura. Entonces, una vez que tenemos esto, pues básicamente lo único que hacemos es escoger en qué formato queremos publicar. Podemos utilizar alguno de los muchos templates que ya vienen definidos dentro de SolidWorks MVD o crear nuestro propio template como hacemos normalmente en la creación de nuestros planos de taller. Entonces, en este caso ya tengo definido un template, le indico cuáles son las vistas que quiero insertar y acepto. Digo en dónde quiero que lo guarde. Vamos a poner otro nombre. Y listo, la computadora en realidad, el software se encarga de hacer el resto. Pueden ver que se está yendo ahí vista por vista, tomando snapshots. Pero ojo, estos snapshots son tridimensionales. El usuario en todo momento va a poder rotar cualquiera de estos viewports que acabamos de generar. Una vez entonces que publicamos, podemos hacer la revisión. A la hora de publicar nuestro modelo o nuestro archivo, tenemos también la oportunidad de que el archivo jale metadatos ligados a mi modelo CAD. Por ejemplo, los materiales, el costo, lo que a ustedes se les ocurra. Cualquier metadato que hayan generado alrededor de su componente puede ser traído directamente para llenar algún campo, ¿no? Por ejemplo, en mi template se llenó en automático el número de parte, la fecha, la revisión, etc. Y esto es lo que tenemos con el archivo de PDF 3D. Entonces, pareciera ser un archivo PDF como cualquier otro, sin embargo, el usuario siempre va a tener la posibilidad de manipular la geometría, ¿okay? Irse a la vista que él necesite, si quiere irse a la vista con todas las dimensiones, puede hacerlo, hacer un zoom in. Si no alcanza a ver a qué se refiere, por ejemplo, esta dimensión, bueno, la puede seleccionar y en automático se va a hacer un highlight del área a la que está haciendo referencia. Entonces esto es muchísimo más claro y más fácil de entender que un plano de taller impreso. Además es un archivo, por supuesto, digital que ustedes pueden controlar en cuanto a revisiones y versionamientos. Si adicional a SolidWorks y MVD tienen un sistema de administración de datos como SolidWorks PDM. Entonces, como pueden ver, la generación de este documento es mucho más rápida, muy fácil. No tenemos que regresar al mundo 2D una vez que hemos creado todo en el mundo tridimensional. Y además seguimos compartiendo la información directamente en 3D con todos nuestros colaboradores, haciendo mucho más fácil la comprensión de la información que les estoy dando. Vamos a cerrarlo aquí entonces y vamos a regresar a nuestra presentación. Además, piensen en lo siguiente. En realidad, el documento de PDF o de archivo impreso para el plano de taller convencional solo se utiliza para una sola tarea, que es para auxiliar a la manufactura. Y todo lo demás, todas las tecnologías alrededor de un desarrollo de producto, en realidad lo único que necesitan es un modelo tridimensional. Piensen en las impresoras 3D, no necesitan planos de taller, solo necesitan un modelo tridimensional. La programación de una CMM, una máquina de inspección por coordenadas, también lo único que necesita son las coordenadas derivadas del modelo tridimensional y así un sinfín de operaciones alrededor de nuestros procesos de desarrollo de producto.
lo único que necesitan normalmente esas tareas son los modelos en 3D. Entonces, hacer un brinco hacia la tecnología de MVD nos va a permitir no solo ahorrar tiempo en la creación del documento y expresarlo de manera más clara, sino nos va a evitar el perder pues, una buena porción de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo en algo que no le agrega valor a nuestro proyecto y enfocarnos únicamente en la información tridimensional, que es la que vamos a utilizar para cualquier otro proceso alrededor de nuestros proyectos o productos. Finalmente, hablemos sobre los renders, que es otro tipo de documentos que a nosotros los diseñadores casi siempre nos toca generar, puesto que tenemos a la disposición pues, todos los archivos de CAD. Para hacer renders, pues dentro de SolidWorks ya existen herramientas. Seguramente si ustedes son usuarios de hace ya algo de tiempo de SolidWorks, saben que tenemos a disposición distintas herramientas para esto. Incluso el propio Composer puede ayudarlos a hacer algún tipo de renders, pero no contenido como este que están viendo en pantalla. Para generar contenido con este nivel de fotorrealismo, el año pasado lanzamos una nueva herramienta llamada SolidWorks Visualize, que por cierto es completamente gratuita en su versión estándar si ustedes tienen SolidWorks Professional o Premium. Y bueno, pueden generar contenido de bastante buen nivel como esto que están ustedes viendo. Todo esto fue hecho en SolidWorks Visualize. Y lo que quiero hacer a continuación es enseñarles algunos de los pasos básicos para empezar a utilizar esta herramienta avanzada de renderizado llamada SolidWorks Visualize. Acá estamos ya en SolidWorks Visualize y quisiera empezar con algunos tips, sobre todo alrededor de algunas dudas que son muy comunes con los nuevos usuarios de Visualize. Lo primero que pueden ver es que la pantalla está muy pequeña. Entonces, por default, la primera vez que arrancas Visualize se va a ver así. ¿Cómo corrijo esto? Nos vamos aquí a Tools, Options, 3D Viewport y nos vamos a Fill Window. Eso te va a permitir utilizar todo el espacio de visualización. Otra cosa que también necesitan conocer es el Render Device que tenemos seleccionado. Si tú tienes una tarjeta de video NVIDIA que ya soporta CUDA, entonces esta en automático se va a seleccionar en híbrido, ¿okay? Lo que significa que para hacer los renders está utilizando tanto tu tarjeta de video como el procesador de tu máquina. Si no tienes una tarjeta de estas, se va a poner en CPU. La diferencia de utilizar una contra la otra es abismal, que puede ser la diferencia casi hasta de 10:1 en cuanto a tiempos de renderizado. Entonces les recomiendo que si por alguna cuestión se desconfiguró, siempre utilicen Hybrid o GPU. ¿Okay? Listo, ya que tenemos esto definido, vamos a aceptarlo y vamos a empezar a platicarles un poco sobre la interfaz. Todo básicamente lo que quieran hacer sobre SolidWorks Visualize se concentra en estas dos barras de herramientas. La primera, la central, que tiene las opciones de renderizado, donde nosotros podemos seleccionar si queremos renderizar de manera rápida o precisa, o si simplemente renderizar las selecciones de campos específicos seleccionados. El turntable para generar tal vez algunas veces alguna animación, etcétera, cambiar la rotación de nuestro modelo. La herramienta de selección que nos permite decirle, bueno, qué es lo que quiere seleccionar. ¿Quiere seleccionar un plano? ¿Quiere seleccionar una superficie, un sólido, etcétera? La herramienta de cámara para el posicionamiento de las mismas si quiero definir distintos puntos. Y las herramientas de manipulación de objetos que nos permiten decir si lo que quiero hacer sobre las selecciones, moverlo, escalarlo o definirle un pivote de rotación. ¿Okay? Y finalmente tenemos esta otra barra de navegación que es nuestra librería, ¿okay? de todo lo que vamos a utilizar en nuestro render. Primero son nuestro árbol de CAD, digamos, con todos los componentes que tenemos aquí dentro de nuestro modelo tridimensional. Luego tenemos las apariencias, que no es nada más que los materiales y los colores que vamos a estar utilizando. Los ambientes o los escenarios, aquí tenemos ya muchos definidos, o ustedes pueden crear los propios, por supuesto. Las cámaras, ¿okay? En distintas posiciones y ubicaciones. Y nuestra librería de materiales, de objetos, etc. Tenemos dos tipos de librerías, la local, la que se encuentra instalada en su computadora, y la librería
online, donde nosotros ponemos a su disposición una gama inmensa de colores, de materiales, de ambientes, de todo lo que vayan a necesitar para crear sus renders. Entonces vamos a empezar a hacer este render para el Camaro que tenemos aquí. Y empecemos primero con los materiales y los colores. Si nos vamos aquí a nuestra barra de appearances, podemos ver que ya tengo predefinidos un montón de colores y quiero cambiar de entrada las franjas de aquí del coche. Entonces para eso voy a utilizar este color negro que simula más o menos como una pintura acrílica. ¿Okay? Entonces vamos a cambiarlo a este color. Cada que seleccionan algo, pues se queda seleccionado y se hace un highlight. Si quieren deseleccionar o deshacer ese highlight, simplemente den clic por fuera y con eso es más que suficiente. ¿Okay? Ya que cambiamos este color, también quiero mencionarles que ustedes pueden editar los colores y crear los propios de manera muy fácil. Por ejemplo, si tomamos aquí podemos ver todas las propiedades de mi material, ¿okay? Que es este grill. Podemos jugar con la rugosidad, ¿okay? Pero sobre todo con las texturas. Tú puedes crear tus propias texturas o puedes cargar algunas de las que previamente ya están definidas. Y aquí tenemos distintas cosas como mallas. Tenemos también, por ejemplo, algunas fibras como fibras de carbono, etcétera, en donde ya lo único que en realidad necesitas hacer es simplemente definirle el color y la textura ya viene previamente definida. ¿Okay? Y puedes jugar obviamente con algunos otros parámetros, ¿no? Como brillo, como les decía, la rugosidad, si quieren flakes, ¿okay? Tamaño de los mismos, cambiarles el nombre obviamente, la descripción, etc. Una vez que tengo definidos los colores que quiero utilizar aquí para mi modelo, pues vamos a definirle algún ambiente, algún escenario. Y acá tengo que está muy padre, que se llama el Tokyo Atrium. Lo único que hago es tocarlo y arrastrarlo. Y lo mismo que con los colores o las texturas, puedo editar todas sus propiedades. ¿Okay? Entonces puedo, por ejemplo, seleccionar aquí el Flatten Floor. Tenemos lo que ustedes están viendo acá. Puedo controlar el brillo del escenario. ¿Okay? Hacerlo un poco más brillante. Los gamma. Y la escala del escenario, ¿no? Entonces puedo jugar con él de tal forma que mi ambiente coincida con la escala que tiene pues el modelo que estoy haciendo yo acá. Ahí se va a ver como muy muy grandote mi cámara, entonces vamos a ajustarle la escala a algo un poquito más real. Ok, ya que tengo entonces esto definido, igual puedo cambiar algunas otras cosas, ¿no? Como si quiero o no sombras, si le quito las sombras normalmente eso se va a ver un poquito más irreal, entonces vamos a regresarle las mismas, las sombras. Y bueno, podemos cambiar la rotación, la orientación en la que está puesta también, por supuesto, mi ambiente, la altura a la que está posicionado, el reflejo, si queremos que se refleje o no, el color de fondo, etc. Y ya que tengo esto, entonces como ahora estoy en la modalidad de Preview Render, pues no está renderizando nada porque no he seleccionado nada. Entonces voy a hacer el switch hacia Accurate. Y entonces vamos a empezar ya con el verdadero trabajo de renderizado. Ahora yo tengo una tarjeta que sí soporta CUDA de Nvidia. Entonces tiene una velocidad bastante decente de renderizado. Lo está haciendo a 1.5, alrededor de 1.5 pasadas por segundo. Ya será cuestión de que ustedes definan cuántas pasadas para ustedes son suficientes para decir que este render tiene el suficiente fotorrealismo o no que están buscando. Pero aquí podemos ver que nos está diciendo más o menos en 2 minutos 5 segundos esto ya va a tener 250 pasadas y se va a ver pues bastante bien. Y bueno, después de unos 10-11 minutos ya llevamos unas 742 pasadas. Pueden ver que nuestro render ya agarró mucho más realismo. Y bueno, si lo dejáramos tal vez unos 15-20 minutos ya lograríamos una imagen lo suficientemente buena ya como para utilizarla tal vez en un catálogo, en nuestra página web, etc. Con esto pues concluimos esta presentación introductoria a las tecnologías de comunicación técnica de SolidWorks. Quiero agradecerles el tiempo que pasaron
En esta presentación y que están dedicando a nuestro congreso, los invito a que conecten conmigo, ya sea a través de LinkedIn, que me manden algún correo para cualquier cosa que necesiten sobre esta o cualquiera de las demás soluciones de SolidWorks. Muchas gracias y que tengan un excelente día.